bienvenidos a un nuevo encuentro. Muchas gracias, Gaby, por hacernos un espacio en tu apretadísima agenda, que llegaste acá al paisito por 48 horas, así que vamos a sacarle jugo a este encuentro. Gracias, Mateo, por tenerme. Feliz de que pudimos encontrar un espacio. Sí, la verdad que sí. Bueno, les presento un poquito a Gaby. Ella es una apasionada de la tecnología, súper patriota, casi que una embajadora de su amado Paraguay, queriendo lograr que Paraguay se vuelva el nuevo Silicon Valley de acá de Latinoamérica. También tiene estudios en neurociencias, perdón, me sale lo más fácil ahí, ciencias Sí, cognitivas, ahí va, que es sí. tecnología y neurociencias. Y actualmente también trabaja en un venture capital que es de su familia. Ella es segunda generación, que se llama Cybersons, que si bien tienen mucho foco en potenciar a su país, a su amado Paraguay, también invierten en startups de todo el mundo. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Bueno, eso es como mi presentación. Ahora contanos un poquito de vos, Gaby, qué estás haciendo y en cuál es el enfoque que actualmente estás teniendo Cybersoft para toda la zona. Sí, gracias, Mateo, de nuevo. Y la historia es, sí, paraguaya, crecí en Paraguay, luego hice la universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, estudié, como dijiste, ciencias cognitivas, que es neurociencia con informática. Me voló la cabeza, me encantó, y esto es en pleno Silicon Valley, entonces desde la entrada y desde el día cero estuve súper metida con el mundo de startups y de inversores allá, entonces trabajé mucho con eso. Pues trabajé en una startup de inteligencia artificial cuando estaba comenzando, o sea, esto era Claro. una startup de inteligencia artificial en San Francisco, varios años atrás, pero cuando estaba recién comenzando. Hoy día es un unicornio, esperemos que le siga yendo bien. Esperemos que sí, señor. Ah, y después de eso hice el salto, volví a Paraguay, pero antes de volver a Paraguay me había mudado al grupo de la familia que dentro del grupo Cybersons, que es un grupo multinacional de tecnología y de inversión, había lanzado hace unos años sus fondos de venture capital para invertir en startups y en fondos de venture capital. Ok, Entonces, para mí era un puente perfecto de claro. poder combinar mis dos mundos, mi mundo de Latinoamérica, de Paraguay, con el mundo de Silicon Valley, que al final estuve ahí como 8 años. Entonces Wow. era la excusa perfecta de poder juntar todo. Eh, y desde Cybersons hacemos estas inversiones directas, invertimos en startups en etapa temprana, somos agnósticos al sector, o sea, Bien. invertimos en todo tipo de industrias. Ok. Por el momento tenemos startups de 13 países distintos, de Estados Unidos para abajo, o sea, founders que son de estos países distintos, ya dije, en todo tipo de industrias. Eh, Tenemos casi 40 inversiones directas y también invertimos en fondos. Y a través de estos fondos de Venture Capital que tienen de repente estrategias distintas a la nuestra, geografías distintas, invierten en estadios distintos al que nosotros invertimos. De esta forma también llegamos a cientos de startups más y podemos entender mejor sobre diferentes, diferentes perspectivas y estrategias de inversión, diferentes modelos de negocio, innovación en las diferentes industrias y Bien. demás. ¿Cuál es tu rol actualmente dentro de la empresa? Yo manejo los fondos de Venture Capital. Soy Ok. Managing Partner de los fondos de Venture Capital. Qué interesante que desde que estabas estudiando, terminás la carrera y te metés en Silicon Valley a trabajar, ahí viviste rodeada de una vorágine muy distinta a la de acá y además también de estar constantemente innovando. Antes de hablar un poquito de cómo fue el trabajar ahí en el unicornio, ¿cómo se vive ahí en ese mundo que parece un país aparte Sí. dentro de todo esto? Sí. Y es muy interesante porque Cybersons, que es el grupo familiar, como mencionaste, soy de la segunda generación. Eso quiere decir que yo crecí en el entorno de este grupo familiar y el grupo familiar está basado en tecnología. O sea, mis padres fueron emprendedores tecnológicos de los 80 en Paraguay, que cuando ellos comenzaron ya se expandieron a 45 países. Wow, Entonces yo crecí dentro del mundo de tecnología, de claro, diferentes países, mirar siempre para afuera, de ningún tipo de barrera mental en claro, términos de ya las con la cosas que mirada podrían ser global. posibles. Entonces, como que crecí con eso y siempre asumí que era medio normal porque es lo que vivía Claro. en el día a día. Pero claro, Paraguay es un país que está, o sea, es bastante más tradicional, enfocado en Paraguay. Entonces, entendí esa diferencia
interesantemente, recién una vez que estuve en California y vi lo que era vivir en un lugar donde todo el ecosistema es de tecnología. O sea, Claro. quizás si solamente escuchamos Silicon Valley, te imaginas un lugar súper futurístico, como Claro, que sí. súper avanzado, autos voladores y qué sé yo, y no es así. O sea, San Francisco es una ciudad muy linda. Y después el resto de Silicon Valley, las demás ciudades que conforman Silicon Valley son... Hay cierto parecido con Montevideo, o sea, es como Mirá. que este feeling, más que tipo ciudad así súper avanzada, tecnológica, rascacielos. En San Francisco sí, mucho edificio, mucho todo, pero después el resto es bastante más tranqui. Entonces, sí, sorprendente, no es que te esperas eso. Pero lo increíble es que todo es tecnología, o sea, todo gira en base a tecnología, es la conversación que se está teniendo todo el tiempo. Si estamos acá en este café, escucharías que en las mesas de al lado están hablando de su idea, de la tecnología, de qué está pasando con esta empresa. Es como que la conversación cultural es de ideas, de tecnología, de qué está probando cada persona, las propagandas en las calles es todo de apps, de internet, de nuevos features, de todo. O sea, no existe, por ejemplo, carteles de una empresa tradicional haciendo publicidad. Es todo algo de tech. O sea, todas empresas de tecnología. Mirá. Entonces es como que eh, está demasiado integrado en el día a día. Y además, vos venís de una familia de emprendedores, donde se apuesta por la tecnología. Estudiaste algo relacionado con eso y te metés a trabajar ahí. Me imagino que todo el tiempo además tu cabeza está viendo, o sea, oportunidades para mejorarnos, no necesariamente pensando en un emprendimiento, porque a veces nada, tenés la idea de decir, bueno, alguien más ya lo resolverá, Claro. porque no te enciende un fuego por dentro, pero es, bueno, ¿cómo se puede mejorar tal proceso? ¿Cómo algo se puede hacer más rápido Sí. o con menor costo? Al menos esa es la sensación que tengo, que estás en un hub donde estás constantemente pensando en innovar y con un impacto global para todo el mundo. Totalmente. Eso que dijiste es clave. O sea, es como que esa perspectiva y esa forma de mirar las cosas, de entender, a diferencia de otras industrias más tradicionales, tecnología viene, o sea, todos sabemos, ¿verdad? Viene por olas, por ciclos. Entonces, im- eso implica que si estás en tecnología, estás todo el tiempo evolucionando, todo el tiempo cambiando. Si acertaste una ola, bueno, sabes ya de antemano que esa ola va a llegar a su fin y va a venir la siguiente versión y la siguiente tecnología. O sea, vino el Internet, en el caso de Cybersons, comenzó antes del Internet, te aparecen las computadoras personales, te aparecen los celulares, te aparecen los teléfonos inteligentes. O sea, es como que todo el tiempo están viniendo diferentes olas, hoy ni qué decir y cada vez van a ser más rápidos esos cambios. Pero eso implica que tenés una mentalidad de ver las cosas ya con una mirada de cómo puedo mejorar esto, cómo puedo cambiar eh, y saber que las cosas van a seguir cambiando, a diferencia de otras industrias que de repente se mantienen mucho más estables en el tiempo, entonces de repente cuesta ser un poco más flexible y salir de la norma. En tecnología esa es la base. Al estar en este mundo tech, como dice Bill Gates, el éxito está en poder ver qué es lo que se viene más en esto, que claro, va por olas. Sin embargo, al menos la sensación personal que tengo es que cada vez aparecen olas, el intervalo de tiempo entre una y otra va siendo más corto. O sea, entre lo que pasó la revolución industrial, llegada de las computadoras, internet, como vos dijiste, teléfonos inteligentes, ahora en tiempos de AI, Sí. todas las semanas y no sé, cada 2, 3 días se están ocurriendo avances nuevos y eso es fascinante. Hace también, si bien es una tecnología todavía muy verde, creo que hace unos meses atrás Microsoft anunciaba su chip nuevo, no, Majoraga no es que se llamaba, bueno, pero iba por ahí que avanza hacia lo que es la computación cuántica, que eso también es otro, para hablar de otro rato, pero ves justamente cómo constantemente todo se está innovando y repensando y mejorando. Sí, y por un lado tenés todos estos avances de la tecnología en sí y por otro lado, bueno, cómo adaptar y cómo incorporar estas nuevas tecnologías a la industria en la que estés, porque la tecnología, después las aplicaciones de la tecnología o sea, es totalmente transversal. Eso es tal cual. Ahora, Gaby, contanos un poquito vos, como dijiste, formaste parte de ese equipo inicial de una empresa que luego se convierte en un unicornio, como es Hive AI.
¿Cómo es el ambiente adentro, los founders, cuando comenzaron con esto? ¿Comenzaron con la idea de convertirse en un unicornio? ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Porque yo tengo una hipótesis sin Sí. conocerlos, que no es que arrancan con la idea de ser un unicornio, capaz que sí, pero siento que el enfoque no va por ahí. Contanos un poquito de eso, que se vive. Es una muy buena pregunta. Creo que siempre se nace con algún tipo de ambición grande. No sé si la meta es ser unicornio, no creo, no sé tampoco cuánto sentido tiene esa meta, pero sí querés ser ambicioso. Y esta, o sea, lo que sí está muy integrado también en la cultura de Silicon Valley es esa ambición. Y no es solamente la ambición, sino es como esa urgencia. La velocidad a la cual se mueven las cosas es impresionante. Entonces, por eso también se logra lo que se logra. La gente es como que está inquieta. Más todavía al comenzar una empresa porque tenés que armar tu lugar, ir definiendo cuál es tu producto, cuál es tu offering, qué te hace diferente a tu competencia. eh, y hasta que te abrís tu camino, es una competencia demasiado intensa. Ok. Entonces, es sin parar, 24/7. Pero Hive comenzó siendo otra cosa. O sea, también pasó por diferentes eh, adaptaciones de lo que era Fue hasta pivoteando. que encontró, fue pivoteando totalmente hasta que encontró que era. Hive comenzó siendo, hay un capítulo de la serie Silicon Valley, Ok, sí. hay un capítulo que está basado en la historia de Hive, Ok. fun fact, que es el capítulo que se llama Hot Dog o no Hot Dog, que es básicamente poder reconocer eh, si en la imagen... comenzó siendo, Hive era una sí, app, como un chatbot, ¿Qué? una app conversacional, y lo que se dieron cuenta fue que había mucho contenido inapropiado dentro de esa plataforma, de ciertas imágenes inapropiadas. Entonces Ok. diseñaron una herramienta como que les iba flagueando o notificando cuando se subían este tipo de imágenes y después se dieron cuenta que su tecnología para detectar este tipo de imágenes era demasiado buena, entonces ahí Hive se convierte, deja el chatbot totalmente de lado y se enfocan a hacer esa tecnología. Ok. Y se convierten en una super AI de computer vision y ahí fue su foco. O sea, comenzó acá y se fue por totalmente otro camino. Entonces es interesante. Pero de esa primera idea, de ahí nace este capítulo Mira. de Silicon Valley. Mencionabas algo interesante que es con la rapidez, con la urgencia que se mueve no solamente Hive, sino todo el ecosistema ahí de Silicon Valley. Cuando venía caminando como para este encuentro con vos, estaba queriendo encontrar una palabra, la sigo sin encontrar, Ajá. pero la pregunta es esta. ¿Vos cuál considerás que es la mentalidad correcta que un emprendedor tiene que adoptar? Acá está el tema, correcto o incorrecto, era como no sé si es bien la palabra que estoy buscando, pero sin embargo, quedémonos por al menos yo no encontré una palabra mejor. ¿Cuál es la mentalidad correcta que consideras que tiene que adaptar un emprendedor? Quizás esa de probemos, o sea, salgamos ahora a equivocarnos, que al menos desde mi perspectiva, es cuanto más barato te va a salir, no solo económicamente, sino además también de tiempo. Salí, probá y que el mercado te devuelva, o quedarte y ajustar, 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 salir al Eso mercado. primero que dijiste, esa es la clave. O sea, sí es, creo que es la única forma. O sea, es muy difícil poder prever y armar algo súper perfecto antes de salir al mercado, porque son cosas nuevas. Es distinto si querés construir, no sé, algo que ya existe, una nueva taza, una nueva silla. Ya tenés cierta información como para saber si el diseño de silla que armaste está bueno o no. Pero estas son cosas nuevas, no son cosas que ya conocemos. Entonces, la única forma de poder crear cosas nuevas es en el camino ir descubriendo qué es lo que vale la pena construir. Porque lo último que querés es haber construido algo que crees vos que es espectacular, pero que nadie quiere, que nadie está dispuesto a pagar, que nadie quiere usar, que a nadie le interesa. Entonces, y la única forma de saber es ir probando en el camino. Es mucho más fácil decir eso que hacer eso, porque si uno está trabajando en algo, querés que sea de buena calidad, querés que sea bueno, querés que funcione, pero se hace camino al andar. Claro, si uno propone y el mercado dispone. Claro, y como dijiste, cuanto más rápido salís y probás, más rápido te das cuenta si funciona, si no funciona, te sale mucho más barato. Y es la única forma de avanzar y eso está muy aceptado, inclusive, ¿cómo se dice? Promocionado en Silicon Valley. O sea,
animate y si fallaste, genial que aprendiste, movete rápido. Porque además justamente es tu cliente, si eventualmente, si por lo menos si el producto gusta, es tu cliente el que te va a decir dónde vos mejorás, porque a veces como emprendedor Claro, te centrás en, no, este sí, detalle no me gusta y capaz que a tu no le cliente importaba. no le importaba. Sí, o al revés, capaz algo que capaz que no te interesaba, al final eso era lo que usar. Y hay muchísimos ejemplos de startups que empezaron así. Instagram creo era otra cosa cuando empezó, era como un check-in de bares o de lugares de comida o no, no sé, no me acuerdo bien la historia. Y se dieron cuenta que la gente subía muchísimas fotos, o sea, lo que más tracción tenía era la parte de fotos y hoy día Instagram Otra cosa, es sí. totalmente otra cosa. Y sí hay muchas historias eh, de emprendimientos de startups, de empresas enormes, hoy que comenzaron siendo una cosa y después se convirtieron en otra cosa en base a lo que fueron aprendiendo en el camino. Claro, a veces me gusta mencionar Bimbo, la empresa que se dedica a hacer panificados y todo. No iniciaron siendo la empresa, o sea, la Bimbo que hoy conocemos. O sea, Sí. porque ellos no hacen quizás un mejor pan que el almacén que tenemos a la vuelta de nuestra casa. Comenzaron con una idea, haciendo pan y luego fueron viendo cómo mejorar y cómo innovar dentro de algo que ya era un commodity. Claro, de algún lado tenés que empezar. O sea, no puedes crecer sin empezar. Sí, ¿Verdad? O sea, empezar. Y hablando de esto, me ha tocado a veces cruzarme con emprendedores, seguro a vos también te ha pasado que en esto de querer ofrecer el mejor producto, el mejor servicio, a veces están eso, muy agarrados y muy enamorados de su idea y son hasta celosos inclusive para contarte de qué se trata porque no sea cosa que me vayan a robar claro, a robar esta. la idea. ¿Qué, qué opinión te merece esto? Sí, o sea, muy pocas veces es una idea es tan única que es algo tan revelador que nunca se hizo antes y que el valor realmente está en la idea. La idea, o sea, mucha gente puede tener la misma idea, lo que realmente vale y lo que hace la diferencia es que también y qué tan rápido y qué tan eficientemente se puede ejecutar esa idea o bajar a tierra y hacer convertir esa idea en realidad. Es lo único que importa. O sea, nosotros desde el punto de vista inversor nos pasa mucho que de repente en una misma semana hablo con emprendedores de diferentes países que están haciendo lo mismo. Entonces, eh, lo que te va a hacer diferente no necesariamente es esa idea. O si tenés una idea estratégica, innovadora para algo, lo único que importa es si aplicas eso y qué tan rápido aplicas y qué tan bien y qué tan mejor que la competencia. Claro, tiene todo el sentido. Ahora, en todos estos años, ya sea como inversionista, como emprendedora también, ¿cuáles han sido esos uno o tres momentos así que hayas notado que hayan sido complicados para vos y qué aprendizaje pudiste obtener de esto? Ya sea que te mandaste una cagada o que eh, la inversión quizás no salió como resultaba. Hay muchísimas y creo que son muy distintos del lado más operador Claro. versus del lado inversor. Del lado operador hay muchísimas también y ahí es muy desafiante tener una idea, convencerle a la gente que se sume a tu idea, hacer las cosas rápido y a la vez, de alguna forma, crear una estructura que funcione, crear procesos y sistemas que funcionen y crear una cultura de trabajo positiva. En Hive habían muchas cualidades, muchas cosas positivas, pero como todo pasaba tan rápido, había una cultura un poco no tan saludable y la gente entregaba su vida por la empresa. Entonces, podemos hablar de eso si querés. O sea, ahí había un millón, un millón de cosas buenas, malas, De todo todo. de la empresa en general y obviamente de mi experiencia que también fui aprendiendo en el camino y a veces uno estrellándose aprende. Sí, Y del lado de inversor, sí, ahí están las inversiones que uno dejó pasar y están las inversiones que uno apostó y que no terminaron evolucionando de la forma que uno se esperaba. Y ahí hay muchísimas, desde tener una visión distinta el inversor que el founder de hacia dónde se quiere ir la empresa, a dónde querrías llevar esa empresa, el potencial que ves. Em, que vos un poco, nos conocimos en el foro en el primer foro de capital privado y vos un poco esto mencionabas, de que a veces el inversor ya has visto un montón de empresas a veces hasta donde cierta tecnología puede avanzar y claro, tu mente, más vos que creciste en un entorno emprendedor, se dispare y decís, vos podemos salir a comernos el mundo y quizás el founder no tiene
esa visión? ¿Qué, eso se puede arreglar? ¿Qué ocurre ahí? Creo que al final del día hay que entender que, o sea, venture capital no se aplica a todos los emprendimientos y venture capital no necesariamente es la mejor forma de inversión o es la única salvación del emprendedor, es una de las opciones. Entonces, cuando un emprendedor quiere armar una empresa, eh, tiene que elegir en base al estilo de vida que quiere, en base al tipo de compañía que quiere tener, si le conviene hacer el camino de Venture Capital o no. Y si es que decide hacer el camino de Venture Capital, viene con ciertas expectativas muy diferentes a la de un camino más tradicional. Entonces, es tratar de ser lo más honestos, especialmente del lado de los inversores. Cuando estamos invirtiendo en etapa temprana, es entender, o sea, cómo sabes si el emprendedor realmente está comprometido para hacer Ok. el camino de Venture Capital. Entonces, como inversor, más allá, podemos hablar de esto, capaz que sí, capaz no, de lo que ustedes buscan, o sea, como green flags en un emprendedor, en un founder o en un equipo de founders, más allá de eso, eh, ¿qué aspectos son de verdad importantes para decir este proyecto vale la alegría trabajarlo? Em, Están las cosas que se miran transversalmente, o sea, querés que sea un mercado lo suficientemente grande Ok, como para que valga la pena el riesgo. Venture Capital es una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque el inversor invierte temprano, pero recién recibe retorno de la inversión una vez que la empresa haya crecido tanto que salió a la bolsa ok, o la empresa se haya vendido. A diferencia de una inversión tradicional en la cual a fin de año el inversor recibe dividendos. En Venture Capital no. Es claro, a largo plazo y es ilíquida. ok, Entonces, puede ser en el camino, obviamente vas midiendo las métricas y vas viendo la evolución de la empresa, pero realmente puedes ver cómo está creciendo y que le está yendo espectacularmente bien, pero recién el inversor recibe el retorno a su inversión cuando pasan uno de estos eventos de exit, claro, hacen un IPO, que es en X cantidad de años. ok, Entonces, para tomar ese riesgo, el to- inversor quiere saber cuáles son las chances de que a esta empresa realmente le vaya bien. Entonces, puede ser que tengas una idea de negocio espectacular, pero si el mercado es muy chiquito, eso significa que en el mejor de los casos tomaste el 100% del mercado, que también es muy poco probable. sí, Si el mercado era muy chico, por más que hayas tomado el 100% del mercado, capaz que al inversor no le vale la pena, porque el retorno no va a haber valido la pena ese riesgo. Sin embargo, si es un mercado lo suficientemente grande y que sigue creciendo, el inversor sabe que el emprendimiento puede llegar a cierta dimensión mucho más grande que hace que valga la pena el riesgo. Entonces, el tamaño del mercado, eh, obviamente el modelo de negocio y cierto instinto de por olfato, dónde va claro. la cosa y medir qué también puede entender eso el founder con relación al mercado en el que está trabajando, la industria en la que está trabajando. Y después el equipo de founders, o sea, dentro del equipo de founders quieres ver qué tan buena es esa relación entre los founders, Ok, hace cuánto se conocen, qué tal se llevan, si ya trabajaron antes, sino que también se complementan en términos de capacidades técnicas y de negocio, pero también que también se complementan en términos de personalidad, que también están comprometidos, ok, si tienen el mismo interés, el mismo nivel de participación accionaria o es uno nomás el que termina eh, decidiendo todo, cuál es esa dinámica de founders, ok, porque cuando normalmente y sobre todo las primeras veces que hablas con los emprendedores, todo es espectacular, todo es divino, las buenas noticias y todo espectacular, pero emprender es muy difícil muy difícil. y van a venir un millón de desafíos y está lleno de incertidumbres. Entonces, ¿qué tan bien se va a balancear ese equipo a medida que va definiendo lo que sea que esté construyendo? Y, y además de eso, mencionabas eso de un poco, que depende del emprendedor el camino que quiere tomar para su crecimiento, o sea, hacer bootstrap, crecer y quizás recién en algún momento levantar eh, fondos de algún capital, de algún inversor ángel, de algún venture Sí. capital, de algún banco, porque también eso es válido. Hablando de venture capital, ¿cuáles son justamente algunas de las exigencias, por lo menos Cyberson, cuando iniciamos esta relación? Ustedes deciden invertir en mi proyecto, en lo que estoy haciendo. ¿Qué, qué esperan ustedes de mí y qué debo esperar? ¿Qué esperan ustedes de mí y qué puedo esperar de ustedes en cuanto a apoyo y en cuanto justamente exigencias?
ya que justamente Sí, el partido que ustedes ven es a largo plazo, es cuando se va a hacer un exit, un M&A o un IPO. sí. Lo clave igual siguen siendo asegurarnos de compartir los valores, porque Ok, uno como inversionista confía en las decisiones que va a tomar ese emprendedor. Entonces, si nosotros le vamos a invertir a alguien, queremos asegurarnos de que compartan ciertos valores con nosotros. Esa es la base para empezar a hablar. Entonces, esa expectativa está. En- Después están las cosas más sistemáticas, el ok, tipo de reportes, cada cuánto hablamos con ellos, bien, qué tipo de información nos van compartiendo y qué sé yo. Y además está ver ese crecimiento. Eh, o sea, sí hacemos mucho seguimiento, pero también fuimos aprendiendo y probando diferentes claro. estrategias en cuanto nos metemos a influenciar lo que está pasando en la empresa. Entonces, de repente, con algunas hemos estado día a día con la empresa y algunos hemos estado cada menos tiempo, con algunas a veces ni hablamos, hablamos solamente cuando la startup necesita algo. Entonces, fuimos entendiendo cuál es el modelo que funciona mejor para nosotros porque invertimos en diferentes geografías, en diferentes industrias. Entonces, no todos necesitan lo mismo, a diferencia de repente de tener un programa de incubación, un programa de Claro. aceleración que todos pasen por lo mismo. Entonces nosotros como grupo lo que tenemos es muchísimos recursos, muchísimos contactos, muchísimas redes y todo, y está todo a disposición, Ok. hasta desde la parte legal, lo que necesite, o de estrategia, lo que necesite el emprendedor, en base a lo que necesite el emprendedor, más que nosotros tratar de Ok. imponer algo. Bien. Y ahora, hablando nuevamente de los founders, que son los que van a tomar las decisiones más difíciles desde incorporar a alguien al equipo, que eso es clave, incorporar personas que sumen al equipo, no solamente desde la parte técnica, que son un gran talento, sino además también que él, desde la parte humana, desvincular personas y bueno, tomar mayor o menor riesgo. Siento que muchas veces el founder, por más que tenga hélice y sean dos, tres, cinco, siento que muchas veces se sienten solos y que claro, van cargando con una mochila que si no le prestan atención se va haciendo cada vez más pesada y puede explotar eso en cualquier momento. Depresión, burnout, ataques de pánico. Sin embargo, muchas veces lo que le pasa ahí al emprendedor, al founder, es que dice, no, tengo a Siverson que necesita que nosotros avancemos y no se anima a hablar, a contarles, che, me está pasando esto. ¿Qué tan importante considerás que es justamente la parte de salud emocional, el crear redes de contención para este público, para los founders que se siguen sintiendo muy solos a pesar de que hoy en día se habla más? ¿Y qué han hecho? ¿Cuál es la política que si el... A ver, ustedes no tienen la bola de cristal para adivinar si yo estoy pasando por un duelo, por ataques de Claro. pánico o lo que sea. Ahí les tengo que comunicar yo a ustedes. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué tan importante consideras que es justamente la salud emocional del founder? ¿Y cómo puedo hacer para mejorarla? Ya que el VC no es solamente un ente que me pide reportes y que me pide avances. Hay personas del otro lado, pero ¿cómo puedo hacer para alivianar un poco esa mochila? Eso que dijiste es la idea central, o sea, al final del día del otro lado hay personas, o sea, nosotros invertimos en estos emprendedores porque confiamos en su visión, en su negocio, pero al final del día son personas, entonces si ellos no están bien, el negocio no va a funcionar. Ahora, hasta cierto punto el inversor puede influenciar o no, pero nuestro approach es idealmente intentar generar esa confianza como para que puedan contarnos o sientan la confianza de venir con las malas noticias también. Las malas noticias puede ser que no se llegó a cierto objetivo, que no se llegó a ciertos números, que está trabado con alguien, que no saben qué hacer o que tienen algún tipo de problema dentro del equipo. Claro, Y creo, en base a las relaciones que armamos, que ese es un gran diferencial nuestro que también hay que saber balancear, porque una cosa es poder escucharle y apoyarle, pero a la vez existe este compromiso de exigencia y expectativa de claro, retorno. Pero es más que nada saber que es un partner del otro lado, que los intereses están alineados. El emprendedor quiere que le vaya bien a la startup y al inversor también. O sea, los claro. intereses están alineados. Entonces, acordarse de eso y saber que estamos ahí como apoyo, pero para mí es clave y creo que eso viene mucho de que el ADN de Sieversons es emprendedor. Entonces, cuando tenía gente que pasó por eso y que respeta todos el, ¿cómo se dice? El proceso y se entiende que de repente hay emociones por detrás, el camino del emprendedor es
está llena de Sí. altibajos, entonces nada, es saber que alguien te está acompañando en ese proceso, más que nosotros poder resolver cualquier tipo de problema que haya. Sí, porque en última instancia, más allá de la ayuda que puedan dar, los problemas o lo que nos esté pasando, o sea, los podemos sufrir, pasar a atravesar solamente nosotros, ya sea justamente esto que mencionaba, no se llega a un objetivo, estamos trabados en algún lado, o desde un punto personal, falleció una pareja, tuvo una pelea familiar, que eso sacude al Claro, founder. Y justamente poder comunicarlo, porque si solo veo al VC, en tu caso, como este ente que necesita que yo avance y decirle, che, capaz que esta semana no ando tan bien. claro. Y aparte, o sea, siempre se habla mucho de cómo el inversor elige a los emprendedores, pero los emprendedores tienen que saber que ellos también están eligiendo a sus partners. Entonces, entiendo que levantar capital es difícil y que muchas veces no tenés mucha opción, pero igual no tener mucha opción también es una especie de decisión que tenés que hacer. Si justo encontraste un partner que machea súper bien, genial, pero si es alguien con quien no vas a poder tener una relación después, tampoco sé si vale la pena. Entonces, saber que así como hay muchos emprendedores, hay muchos inversores, todos manejan diferentes tipos de valores, de exigencias, de expectativas. Entonces, saber quién está del otro lado también. O sea, no solo del lado de los inversores, pero también del lado de los emprendedores. Claro. Ahora, Gaby, para ir acercándonos al final, estas son las últimas preguntas, ya sea como inversora, como emprendedora también. ¿Cuál consideras que ha sido como uno de tus momentos de mayor inflexión o de mayor aprendizaje? Una pregunta tan sencilla y tan difícil a la vez. Porque demasiados aprendizajes. Pero, y habiendo dicho eso, probablemente el mayor aprendizaje es que los aprendizajes se saben a la marcha. O sea, en la marcha descubrís qué funciona para vos, qué no, qué te conviene, qué no, qué es lo que querés al final, hacia dónde querés llevar tu negocio, cómo querés liderar tu equipo. Eso vas descubriendo en el camino. O sea, no hay forma de avanzar sin atravesar ese camino. Puedes leer todos los libros que quieras, ver todas las charlas que quieras, ver todo el contenido espectacular, pero no vas a saber nunca hasta que atravieses. Entonces, también entender que muchas veces los desafíos van armando, o sea, son parte de armar tu camino. Y eso, o sea, creo que ese es un desafío, porque de repente pasan cosas o existen ciertas trabas y decís, este es el fin del mundo y todo se siente como muy drástico, pero bueno, es parte del camino, no hay otra forma de atravesar. Por eso, y tener eso fresco en la mente, eh, probablemente es uno de los aprendizajes más grandes. Wow. Con respecto a afrontar los desafíos y demás, hay una frase que se me viene a la cabeza, que la grandeza de una persona se mide por los obstáculos que logra superar, porque cada obstáculo que se te presenta no va a ser más grande que vos. Si vos le encontrás la vuelta, a no ser que digas, ya estoy cansado, no doy más, siempre los podés superar y después mirás para atrás y decís, bueno, superé esto, puedo seguir avanzando. Sí, y hay una frase que vi hace poco que no me acuerdo exactamente cómo es, pero era algo tipo, de repente, no sé, cuando uno tiene ciertos desafíos, ciertas Ok. trabas, como que o tenés cierta oportunidad, como que te sentís mucho miedo, pues decís, no, no sé si voy a lograr, no sé si voy a superar esto, no sé si voy a poder avanzar, y como que tenés eso, y la frase era algo tipo, sentís miedo porque es nuevo, no porque no puedas. Y me Opa. encantó eso, tipo, entonces No. tenés miedo, si tenés nervios, en vez de decir, en vez de dudar y entrar en inseguridad de, ¿será que vamos a poder resolver este problema? ¿Será que voy a poder estar a la altura de esto? Siento miedo y siento ansiedad porque es nuevo. ¿Ve? Qué linda Interesante. perspectiva. Entonces, quizás Y, con esto. perdón, y en el mundo emprendedor todo es nuevo, todo el Todo, tiempo. sí, todo Entonces, el tiempo. entonces tener eso en mente creo que está bueno. Y entonces, como para ahora sí cerrar, alguna reflexión, alguna frase justamente que ya sea que la tengas como frase cabecera o reflexión que quizás pudo haber ocurrido en este último año, en lo que va de este último año, o quizás ocurrió hace mucho tiempo más. Que nos quieras regalar a modo de cierre. Hay una frase que me gusta mucho que vi, que no sé quién dijo, pero es en inglés y dice, everything is figureoutable. Ok. O sea, Todo es descubrir. todo es de, sí, ¿cómo se traduce? Todo es Resolvible. tipo, sí, no sé cuál es la palabra, pero resolvible. O sea, todo podés aprender, todo podés entender, a todo le puedes agarrar la vuelta, todo es descifrable, todo es, eh, al final del día, todo lo que existe es figureoutable. Se me encantó esa frase. Excelente.
Muchas gracias, Gaby. Así terminamos con esta excelente frase. Muchas gracias por tu energía, por tu tiempo y por todas las golden nuggets de conocimiento. Gracias a vos, Mateo, por hacer este programa y por invitarme. Muchas gracias.